Glitter and Law, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Glitter and Law en este 2025. Tengo el gusto de estar nuevamente frente a ustedes y compartirles de un tema que seguramente será muy interesante para todos los que nos escuchen y nos vean. En esta ocasión, y ya saben, como siempre les digo, tengo a un invitado especial al cual aprecio. Tengo la fortuna también de compartir su amistad. Él es el maestro Orlando Cendejas. ¿Cómo estás, Orlando? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien, Ana. Qué bueno, me da gusto. Pues se los voy a presentar. Él estudió la licenciatura en actuaría, tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria, se tituló con mención honorífica, es también Chartered Financial Analyst, que es una certificación en Estados Unidos desde el año 2018. Posee distintos diplomados en finanzas, lavado de dinero y cuestiones relacionadas a estos temas. Está certificado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Ha trabajado también en la Secretaría de Hacienda, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en Banobras, en el IMSS. Actualmente es socio fundador de la empresa Borax Capital, que es una empresa que ofrece soluciones financieras que permiten incrementar la pensión del Seguro Social y que seguramente más adelante lo vamos a invitar para que nos platique más a detalle de esta importante cuestión para todos aquellos que se encuentran en ese supuesto. En esta ocasión quise empezar el podcast con un switch de papeles, así que voy a ceder el uso de la palabra y de los micrófonos a mi compañero, porque en esta ocasión la entrevistada seré yo. Así que muchísimas gracias por apoyarme en este episodio y pues te cedo mi lugar. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana, por esta invitación. Pues ahora yo seré el que te estará entrevistando y muchas gracias a auditorio, a tu público por ver este nuevo episodio. Pero antes que nada me gustaría presentarte. Me gustaría presentar toda la experiencia con la cual cuentas y que nos vas a exponer un gran tema de interés hoy en día que va a ser el tema del impuesto predial. Pero antes de ello es para mí pues un honor presentarte y conocerte hace mucho tiempo. Ya somos amigos. Sí. Eres una destacada profesionista con un perfil multidisciplinario. Ella es abogada, licenciada en Derecho. También cuenta con una licenciatura en Pedagogía, así como también es maestra en Derecho Fiscal y Administración Tributaria. Sí. Actualmente pues está cursando el doctorado en donde se especializa, su línea de investigación es el feminismo y la educación jurídica. Pues bueno, además ha sido muy destacada en el ámbito académico, dado que tiene diferentes reconocimientos, como reconocimiento por alto rendimiento y desempeño sobresaliente en el examen EGE. Además cuenta con una sólida experiencia en el sector público, que va a ser clave en este tema que vamos a estar discutiendo, dentro de la Tesorería Municipal, así como también en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. En el sector privado, pues bueno, ha estado trabajando en la materia de defensa fiscal a diferentes contribuyentes. Y pues tiene diferentes tipos de publicaciones, como lo es en Newsweek en español y Newsweek a California. En esta materia, pues bueno, en temas relacionados con derechos humanos y feminismo. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana, bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Por invitarte. Me gusta que te tomes el papel. Muy bien, pues bueno, dado toda esta experiencia, me gustaría platicar, que nos hagas un poco más en temas de qué es el impuesto predial y cómo se come, a qué está relacionado, de dónde surge, quién me lo va a cobrar y dónde lo tengo que pagar. Claro, bueno, pues justamente quise seleccionar este tema porque estamos en esa etapa del año donde a todos nos duele la cartera y tenemos que desembolsar para pagar, ya sabes, los impuestos. Y dije, pues vamos a platicar de un impuesto que aquellos que poseen un inmueble o derechos sobre un inmueble lo tienen que pagar. Entonces, primero quiero contarte
que el impuesto predial es un impuesto local. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Ajá. Pues el impuesto local quiere decir que la recaudación depende de los municipios Ok, o en este caso de la Ciudad de México, ¿ok? No de las alcaldías, sino de la ciudad como tal. Ujú. Algunos municipios han decidido firmar una cosa que se llama un convenio de coordinación fiscal, en donde ceden sus potestades para el cobro de este impuesto para que lo haga el estado al cual pertenecen. ok. No todos los municipios lo hacen ni están obligados. ¿Ok? ¿Y por qué lo haría un municipio? Pues generalmente lo hacen los municipios que son pequeños, porque todo entra como a una bolsita, ¿no? Todos los que deciden formar parte de este convenio de coordinación fiscal, toda su recaudación entra a una bolsita y después lo reparten, ¿no? La repartición depende de varias cosas, entre otras el tema de la población, ¿ok? Ok, Entonces, bueno, pues es un impuesto local, como ya lo decíamos, es un impuesto que grava la propiedad, es decir, los derechos que tenemos sobre una propiedad. Como tú sabes, Orlando, los derechos que podemos tener no necesariamente pueden ser como tal de propiedad, también pueden ser de usufructo, o sea, uso y goce del inmueble, y eso también genera la obligación del pago del impuesto. o sea, a ver, para entender un poquito más eso del uso y goce, es como cuando dicen, yo tengo una herencia, recibí una casa, pero solo la puedo habitar y no la puedo vender, ¿o cómo se refiere eso del uso y goce? Ajá, algo parecido a eso, digamos, o sea, sí, sí, de hecho, eso, ¿no? El usufructo es la capacidad de utilizar el inmueble, pero no disponer de él para venderlo, Ah, ¿no? O sea, está, digamos, fraccionado el tema de la propiedad cuando se parte entre usufructo y nuda propiedad, que se llama, y ambas personas que adquieren esos derechos, ya sea un y uno o pueden ser un múltiplo de personas, ok, tendrán o adquirirán la obligación del pago del impuesto. ok. Pero antes se me estaba olvidando. ¿Dónde dice que tenemos que pagar ese impuesto? Así Me es. dije, o sea, primero, rápido, y a mí me choca, tú sabes, que me choca decir artículos, pero en esta ocasión creo que es importante. Ok. Artículo 31 de la Carta Magna, es decir, de nuestra Constitución, establece la obligación de que todos los mexicanos tenemos que contribuir con el gasto público. Pero ya pago impuestos cuando gano mi salario y cuando me pagan y cuando compro, pues Algo, agua, agua, por algo. ejemplo, tengo que comprar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es cierto, pero pues los impuestos patrimoniales, que son esta clasificación en donde entra el predial, Ok. son potestad de los gobiernos locales y están diferenciados de los impuestos federales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pago el impuesto? Pues porque se supone que yo, conforme avanza el tiempo, el impuesto predial aumenta, ¿no? Y aumenta porque mi inmueble, que también puede ser un terreno, o sea, no necesariamente tiene que ser o forzosamente debe ser una construcción, los terrenos también pagan impuesto predial. Em, es decir, todos los inmuebles pagan impuesto predial. Hay algunas excepciones que yo creo que ahorita no las vamos a meter porque el grosso es todos pagan impuesto predial. Ok. ¿Ok? Em, sí, todos pagan. La obligación está, bueno, entonces en la Carta Magna. ¿Por qué aumenta? Pues aumenta porque se supone que la autoridad encargada, es decir, la autoridad municipal, o en este caso la Ciudad de México, eh, realiza obras o acciones que mejoran la plusvalía de mi inmueble. Bueno, ahí sí ya Ajá, me resulta de más interés porque quiero pagar un impuesto, sí, para exactamente, tener una mayor plusvalía. exacto. Y también se supone que por el tema de servicios públicos, o sea, ahí también se va parte de este impuesto predial, o se debería de ir, ¿verdad? Porque aquí estamos entre la utopía del deber ser y lo que sucede, ¿no? Entonces, en Ok. teoría,
Este impuesto impacta las obras públicas, el mejoramiento urbano de donde se encuentra mi inmueble, que repercuten en una mejor plusvalía de esta propiedad, ¿no? Ok. No, pues eso está muy interesante. Y por eso es que ahora, pues está muy de moda, ¿no? Ver a todas las personas que acuden y ven ciertas filas en el tema del pago de impuestos, que están ahí. Pero ¿qué beneficios se puede tener una persona al estar formada ahí en el pago de impuestos? ¿Hay alguna forma de facilidad? ¿Qué es esto? ¿Cómo se calcula o cuánto tengo de pagar? Ok, bueno, primero es, pues el beneficio es ese que te decía, contribuir con el tema de servicios públicos, obra pública, se supone, ¿no? Em, Como tú bien sabes, que también has visto el tema de impuestos, eh, existe la obligación de nosotros pagar, ¿no? De Ok, contribuir, ¿ok? De contribuir porque somos contribuyentes. Em, Eso establece una relación sinalagmática, ¿qué es eso? Derechos y obligaciones, de manera bilateral, ¿ok? Yo cumplo, pero también tú, Estado, o sea, Estado me quiero referir al gobierno, ok. tú también tienes que cumplir. Entonces, en el momento en que yo pago el tema del impuesto predial, el Estado tiene ciertas obligaciones. Entonces, Exactamente, yo tengo ciertos derechos sobre el Estado tiene ciertas obligaciones. ¿Cuáles son estas o cómo? exactamente. Bueno, espérame, porque quedó, creo que parte de la otra pregunta inconclusa. ¿Cuáles son los beneficios? Grosso modo, si pagamos en enero, febrero y marzo, hay un descuento establecido por todas las legislaturas locales, es decir, todas las legislaturas de cada estado establecen descuentos para el pago anual del predial. Ujú. Ok, Generalmente, esos descuentos van del 8 al 4%, si no recuerdo, si no mal recuerdo, ¿ok? ok, Del 8 al 4%, dependiendo si pago en enero, en febrero o en marzo. Luego, aparte, si soy un contribuyente cumplido, es decir, que todos los años pago en esos primeros 3 meses de manera anual, establecen otro pequeño porcentaje de descuento. Y luego aparte, si me encuentro en una situación de un grupo vulnerable, como adulto mayor, viudez, eh, alguna discapacidad, que tiene que ser esto acreditable, ok. tengo que ser el titular de un derecho sobre ese inmueble, entonces puedo pedir un descuento que generalmente va hasta el 34%. Pues eso está bastante bien. Está muy bien. Y entonces tengo el 34, luego el 8, luego me parece, te digo, como 4% por cumplido. Entonces está muy bien, ¿no? Estos descuentos incentivan a que los contribuyentes pues sean cumplidos, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que también va a incentivar a que los contribuyentes sean cumplidos? Pues que el gobierno a cargo cumpla con su obligación de que esa plusvalía, de que esos servicios públicos se vean reflejados, ¿no? Ok, Luego me preguntaste también que cómo se calcula. sí, Bueno, pues se calcula con el valor catastral. ¿Y qué es el valor catastral? Pues es un avalúo que realiza la autoridad tomando en cuenta varias cuestiones y le asigna un valor a nuestro inmueble o terreno. Recuerden, hablamos de inmueble de manera genérica, pero el inmueble incluye el tema de un terreno también. ok. Sobre los terrenos también hay que pagar También hay que pagar predial. predial, aunque no tenga ninguna construcción, aunque yo no lo habite porque no hay ninguna construcción ahí. Es correcto, Ok, es correcto. Y de hecho, en algunos estados se establecen un porcentaje de sobreprecio del predial por el tema de terrenos. Pero bueno, eso depende de algunos estados, ok. ¿vale? O sea, sí habría que revisar la legislación de cada estado para saber si llevan ese porcentaje de sobretasa, ¿no? Ok. Perdón que te interrumpa, pero decías esto del tema del valor catastral, es decir, no voy a pagar impuestos prediales sobre el precio al que yo adquirí el inmueble. No, porque no necesariamente, generalmente el inmueble tiene dos valores, ¿no? El valor comercial
y el valor catastral. Casi Ok. siempre el valor catastral es menor que el valor comercial. Para efectos del predial, tomaremos siempre el valor catastral. ¿Cómo puedo saber el valor catastral? Pues la autoridad en la boleta predial asigna un valor catastral, Ok. ¿ok? Pero no siempre esos valores son correctos. A veces las autoridades en un tema de abuso dictaminan valores fuera de rango. Ujú. Ok. Porque incluyen, o sea, para determinar el valor catastral hay muchos factores, entre ellos, por ejemplo, conservación del inmueble. ¿En qué zona está rankeado? Ok. ¿No? O sea, si estás en una zona tradicional, popular, residencial, comercial, perdón, industrial, ¿no? Ok. Va a ir Tiene, cambiando entonces. exactamente, va a ir cambiando. eh, no, los valores no son iguales para todos los inmuebles porque también determinan el número de metros construidos y de terreno, Ok. también eso influye. Entonces, bueno, si yo creo que hay una discrepancia en mi valor catastral, ¿no? Que está excedido, pero también puede estar disminuido, Ok. ¿verdad? Puedo solicitar un avalúo catastral al instituto encargado en mi estado de eso y con eso determinar si es correcto o no. O sea, eso lo va a realizar un perito evaluador en temas catastrales y va a determinar, ok, si está bien, si está alto. Ok, entonces el valor catastral es el que va a servir para determinar el impuesto que tengo que pagar el impuesto predial. Es correcto, Ok. totalmente. Y entonces este valor catastral debe estar correctamente calculado para que no esté pagando de más, ¿verdad? Así es, ni de más ni de Ni de menos, menos. ¿verdad? Porque ese artículo 31 nos dice que hay que contribuir de una manera proporcional. La Ok. manera proporcional, pues, es equitativa y bla, 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 todos estos principios fiscales. Pero esos principios nos aseguran, o deberían de asegurarnos, que estoy pagando lo que tengo que pagar. Ok, pues miren, tomemos nota de eso. Exactamente. Perdón, mencionabas hace unos momentos en el tema del pago, ¿no? En el tema del pago que se pueden tener descuentos hasta el 34% Ujú. para quien se encuentre pues en orden y dé cumplimiento reiteradamente a este tema del pago del impuesto, con la expectativa de que vea reflejado en temas de servicios públicos, como yo esperaría alumbrado, banquetas, Exacto. y las calles, y entonces diga, no, pues esta casa se ubica dentro de una zona más atractiva y genera una mayor Claro, plusvalía, ¿no? claro. Entonces así sí yo veré. Pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Si yo no veo que esto se vea reflejado y entonces empiezo a omitir el tema del pago del impuesto porque pues yo no veo resultados, yo no veo claridad en mi colonia y Exacto. entonces empiezo a omitir el pago. ¿Qué consecuencias puedo tener en este tema del pago del impuesto? ¿Me pueden quitar mi casa? Qué bueno que tocas ese tema, es bien importante, porque ¿qué sucede si dejo de pagar? Primero, y recuerden otra vez, artículo 31 de la Constitución, nos dice todos, ¿verdad? Eso significa que aunque la contraparte, es decir, el Estado, el gobierno, no cumpla, nosotros debemos de cumplir. Ok, Punto número uno. Punto número dos, si el gobierno no cumple, si el Estado no cumple, tenemos medios de defensa para hacerlos u obligarlos a ajá, su cumplimiento. ¿Ok? ok, Si yo dejo de pagar, pues sí, hay consecuencias, ¿no? El impuesto es una obligación que es exigible por la autoridad mediante un procedimiento administrativo. ¿Ok? Ese procedimiento administrativo, te voy a interrumpir, ese procedimiento administrativo, como su nombre lo dice, pues lleva a un procedimiento, es decir, pasos a seguir, que no se pueden saltar y que muchas veces la autoridad es omisa, ok. ¿verdad? Y se salta algunos pasos. Entonces, pues eso tampoco está correcto y nos da lugar a hacer uso de esos medios de defensa porque la autoridad tiene que ceñirse a lo que dice la legislación sobre cómo ejecutar ese impago. Ujú. Entonces, máximo la autoridad me puede cobrar 5 años
más el año corriente. Ok. ¿Ok? Si yo debo 8 años y apenas me van a iniciar el procedimiento, pues lo podrán hacer por esos 5 años más el año corriente. ¿Ok? A menos de que ya lleve iniciado un procedimiento y se hayan juntado más años y ahí entran otras cuestiones. Pero regla general son 5 años más el año corriente. Pero ¿qué sucede? Si yo dejo de pagar, supongamos que estoy en un tema de una crisis Ajá, económica, claro, por el tema de la pandemia, recordemos, estuvo el claro, desempleo sí, 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 y sí, todo esto puede pasar. y necesito vender mi inmueble y tengo adeudos de predial. Ajá. Pues voy a tener una situación ahí porque para poder vender mi inmueble, el notario me va a solicitar unos certificados de no adeudo, Ah, los cuales no se van a expedir en las tesorerías toda vez que existe un cepo, ok. ¿ok? Entonces, bueno, eso es parte de... Entonces, justo ahí viene el tema de por qué estar pagando adecuadamente y Exacto, oportunamente el pago del impuesto. exacto, Voy a obtener a mi 34% de descuento y exacto. en el caso de venta, pues no voy a tener inconveniente, porque si no, en el caso de venta, como bien nos mencionas, pues me van a hacer el cobro. Claro, Entiendo. y esa es otra cosa que también preguntaste, ¿puedo perder mi casa por no Ajá, pagar el predial? Sí, en casos extremos, ok, ¿ok? Porque una de las consecuencias de que la autoridad inicie este procedimiento de administración de manera correcta es que puede llegar hasta el embargo, ¿ok? Pero, repito, tiene que haber un procedimiento, ok, ¿ok? Para determinar ese crédito fiscal. Cuando yo no pago mis obligaciones, es decir, mis impuestos, sí. la autoridad me puede fincar un crédito fiscal, ¿ok? Por el impago de esos impuestos. Ok, entonces justo al no pagar, ahí es cuando van a determinar, ¿sabes qué? Me Exacto, debes tantos impuestos. exacto, exacto. Y- Entonces, Ajá, me van a decir, bueno, van a decir, ok, este contribuyente no paga, le vamos a iniciar un procedimiento, le vamos a trabar, así es como la forma correcta, le vamos a trabar un embargo y se va a embargar como tal el inmueble o en su caso los bienes necesarios para garantizar dicho crédito fiscal. Puede ser, puede ser que el embargo, obvio, sea menor que el valor del inmueble. ok. Y entonces ahí hay que ver porque ya son muchísimas particularidades y si tienen un caso así, pues contrátenme Muy bien. para que les Tenemos, ayude, ¿verdad? hay que llamar. Llame ya. Dame ya. Y entonces hay que revisarlo porque existen muchas aristas en cada caso, ¿no? Ahorita estamos tratando de hacerlo particular, pero existen muchas aristas. Entonces, bueno, sí, sí puedo perder mi casa por el impago del impuesto predial. Ok, Creo que es un tema que debemos de tratar con delicadeza. Eh, Está previsto también en la legislación de manera general. em, que se puedan hacer pagos, convenios de pago con la autoridad. ah, qué bueno. O sea, entonces, si no he pagado por diferentes razones y quiero evitar que me embarguen mi casa, Ujú, nos dicen, la graben y hagan todo el procedimiento, pues puedo exacto. llegar a acuerdos Ujú, con la propia autoridad para ir pagando, pues todos estos, todo este tema del impuesto predial que hubiese tenido, ¿no? Los adeudos y evite, pues, que se me embargue la casa. Entonces, para todo ello, es que te podemos contactar y ver cómo se hace eso, ¿no? Porque si exacto. yo voy directo a la tesorería, no, pues es que no he pagado y pues hasta donde me alcance seguramente van a decir, no, 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 usted debe todo esto. Sí, sí, yo creo que es importante, hay mucho desconocimiento en Ok, este tema y creo que es importante consultar con un abogado o abogada especializada en la materia fiscal local, porque cada impuesto tiene sus circunstancias, sus particularidades, ¿no? ok, Entonces, sí les recomiendo que reciban la asesoría de un profesional, profesionista en el tema. Y bueno, pues hay que pagar, pero hay que pagar lo que nos lo toca, que toca, ¿no? ¿verdad? Claro. ¿Qué características debe de tener ese especialista? ¿Es quien sea que se dedique a temas de impuestos? No, yo les diría que tengan cuidado porque hay Ok, muchísimos
como comúnmente los llamamos coyotes, ¿verdad? Ok. Que están afuera de la tesorería, de esto, de no sé qué. Yo primero los invitaría a revisar sus casos, también no entrar en un tema de dicotomía, es decir, de corrupción con los servidores Ok. públicos, o sea, creo que es importante, porque muchas veces, pues, algunos servidores públicos hacen abuso del puesto que tienen, ¿verdad? Ok. Y engañan a la gente y les hacen creer cuestiones que están fuera de, ¿no? O sea, sobre todo Eh, ese tema de engaño, de que puedes creer que ya está en orden cuando realmente no lo va a estar. exacto, Puedes exacto. creer que va a tener alguna solución tu caso Ujú, cuando ujú, realmente no lo va a estar por ujú, no seguir ujú. la norma. Exacto, entonces sí, acudan con un abogado, ¿no? De preferencia, pues un abogado, de preferencia, abogado o abogada que tenga una especialidad en el tema fiscal, particularmente de impuestos locales, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos a Ana Cabrera, que Ujú. justamente hemos revisado toda su experiencia en ese tema de cuestiones de los impuestos Así es. locales. Muy bien. A ver, una de las cosas más interesantes. ¿Qué pasa para las personas que pues de la tercera edad, qué otros beneficios pueden llegar a tener? Sobre todo cuando vemos que ya adquirí mi casa, tengo que seguir pagando el impuesto. Imaginemos, normalmente ocurre que, pues yo a los 20, 30 años, bueno, 20 yo creo que ya no, en 30 años adquiere una persona su casa con un crédito hipotecario, normalmente, ya a Ujú, los ujú. 20 años después, 20, 25, 30 años después, termina de liquidar este tipo de créditos y Sí. entonces ya puede decirse que es completamente pues tu casa, ¿no? O Ujú, ya no ujú. tiene gravámenes, Exacto. ya no va a llegar al banco por un incumplimiento de pago y no lo va a tomar. Pero pues hay que seguir pagando, entonces entiendo que es el tema del impuesto. Pero después, pasando los 60 años, normalmente pues solo se tiene, si acaso, las pensiones. Ujú, Entonces los ingresos normalmente se disminuyen. claro. ¿Las personas tienen algún beneficio adicional muy particular que puedan terminar para continuar con los pagos o diferirlo, el tema del impuesto? O sobre todo cuando está la cuesta de enero, si hay alguna especie de facilidad a 12 meses sin intereses, ¿será posible? Bueno, pues sí, en algunos municipios será posible, o en la Ciudad de México será posible, siempre que el banco establezca pues esas facilidades o en su caso el municipio, ¿no? Con los bancos directamente. Como te platicaba, los adultos mayores, así como las viudas y las personas que llegan a tener alguna discapacidad, pueden tener hasta el 34% de descuento Ok. siempre que el inmueble esté a su nombre. Ahorita estaba recordando también algo importante que me gustaría platicarles. Y es que iba relacionado con una de las preguntas que me hacías. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto? Pues quiero decirles que aparte de que ya les dije que todos los que tengan derecho sobre un inmueble, Ok. ya sea de uso, goce o como tal la propiedad del inmueble, u otro tipo de derechos, pero no les quiero hacer bolas, pues vamos a dejarlo así. Este, Hay que atender también a dónde está ubicado el inmueble. Como les decía, que si es una zona residencial, una zona popular, una zona industrial, comercial, etcétera. Ok. Existe una controversia entre si las personas que se encuentran en un tema, o sea, su inmueble, no las personas, su inmueble se encuentra en una zona regida ujú, bajo el régimen agrario, es decir, que son tierras comunales o ejidales, no tienen que pagar el impuesto. Eso es lo que piensan. Eso es lo que Eso es es lo que, un o mito. sea, es un mito. Yo que Es güey un que entonces mito. ya, Exacto. ok. Y entonces lo que quiero decirles es que están equivocados. Sí tienen que pagar el impuesto predial. Sí están obligados a darse de alta en el padrón catastral. Número uno. Número dos, el gobierno está obligado también a darlos de alta y por lo tanto em, brindarles de servicios públicos, alumbrado, calles, todos esos servicios, entorno urbano y todo esto a lo que ya hemos venido platicando, también el gobierno está obligado a ofrecerle o brindarles más bien esos servicios como lo está obligado el ejidatario o el propietario de un solar
o de derechos parcelarios a darse de alta en el padrón catastral y pagar el impuesto. Otra cosa muy importante que se deriva de esto que les Ah, quiero decir es que eh, el estar inscrito en el padrón catastral presume quién es el propietario, ¿ok? ok, No necesariamente el que paguemos el predial, porque a veces la gente dice, yo ya pago mi predial a mi nombre, sobre todo cuando están en un régimen agrario. Ujú. ok. O sea, es que es tierra comunal o ejidal. Yo ya pago mi predial a mi nombre y entonces ya la casa puedo disponer de ella. Y no, ¿ok? Porque hay que atender al tipo de régimen jurídico bajo el cual está regido mi inmueble. O sea, un inmueble puede estar inmiscuido, perdón, en muchas cuestiones jurídicas. Primero, ¿bajo qué régimen jurídico se rige este inmueble? Es decir, ¿estamos en el régimen civil o estamos en el régimen agrario? ¿Cómo vamos a ¿Cómo saber eso o regularizarlo? cómo Exacto. identificarlo? Ujú, Ajá, ujú. Eso sobre todo es para las áreas en donde existe esta combinación de regímenes, tanto agrarios como civiles, em, y la gente tiene que saberlo porque primero así sabemos qué podemos esperar cuando compramos un inmueble ok, con esas especificaciones, ok, porque el régimen agrario, es decir, de nuevo, tierra comunal o ejidal, no reconoce la propiedad privada. ¿Ok? El pagar predial es una cosa, es una obligación fiscal. Luego, el ser propietario de un inmueble es otra cosa. ¿Sí? Yo puedo tener derechos parcelarios, pero eso no es lo mismo que un título de propiedad. ok, Para yo poder sacar a un inmueble de ese tipo de régimen bajo la legislación agraria y volverlo en la legislación civil y poder disponer plena y totalmente, hay que llevar un procedimiento, del cual no hablamos ahorita porque es muy largo, ok, pero es un procedimiento, no es nada más que yo me inventé un contrato de compraventa y listo, ya está. ¿Ok? ok. No es así. O sea, quiero entender, o sea, existen dos tipos de regímenes de propiedad, que nos decías, es el comunal y el civil, o el ejidal y el civil. Sí, agrario, agrario. Agrario, Ujú, perdón. Y entonces en ambos hay que pagar el impuesto predial. exacto. Cuando tengo la propiedad, como lo sería un bien, una casa, en el régimen civil, pues yo lo pago y asumo que es propia, que está mía, que yo estoy pagando. Ujú, Pero también ujú. lo tengo que pagar entonces en el ejidal. Nada más que en el ejidal, entiendo, no funciona igual. El hecho de que pagues no representa que ya eres propietario pleno de ese, bueno, bien inmueble o terreno. Exacto, Entonces tienes que exacto. hacer un procedimiento completamente diferente. Claro, pero eso no te exime de la obligación Ok. como contribuyente de pagar y contribuir con el gasto público según nuestro artículo 31 Ajá. y tampoco exime a la autoridad de decir, ah, bueno, pues como ellos están forman parte de régimen comunal o ejidal, entonces ya no les doy servicios. Pues no, Ok. ¿ok? Como lo decía, esto es un tema de obligaciones y derechos, es decir, como este pacto social, este, que se habla, ¿no? Ok. De yo cedo ciertas potestades o establezco, em, me subordino a ciertas cuestiones para un bien común y el Estado, a cambio de esto, pues también va a hacer ciertas cuestiones y así. Entonces, sí estamos todos los que tienen un inmueble a pagar el impuesto predial, ¿ok? Todos. No hay una excepción en cuanto a si el régimen pertenece o se rige, más bien, se rige bajo la legislación agraria o bajo la legislación civil. Los procedimientos son distintos, de nuevo repito, Ok. la legislación agraria no reconoce la propiedad privada, es decir, yo tener un contrato de compraventa y luego yo vuelvo a vender y luego todo eso, pues eso es ficticio porque en la legislación que
que está de manera activa, ¿no? Sobre ese inmueble, pues no aplica ese tema de la compraventa y todo eso porque no hay la disposición de una propiedad privada, Ok. ¿ok? Entonces creo que era importante hacer esa excepción. Disculpa, a ver, nada más para tener un poquito más de claridad. Los comuneros, los ejidatarios, al pagar estos impuestos y exigir a la autoridad, ¿qué tipo de servicios o qué tipo de exigencias le pueden solicitar a la autoridad? Las mismas que estando en cualquier zona bajo la legislación civil, es decir, alumbrado, calles, pues servicios públicos Ok. como tal, ¿no? Recolección de Drenaje. basura, drenaje, sí, Ok. por supuesto, o sea, todo lo que son servicios públicos. La autoridad no debe de eximirse de esas responsabilidades, tienen Ah, que cumplir, ¿no? Así como nosotros contribuyentes tenemos que cumplir también. Entonces, sí es importante saber que tengo la obligación de pago, pero así como tengo la obligación de pago, tengo el derecho de exigir a la autoridad, pues que cumple con las funciones que están establecidas en la normatividad, pues aplicable a la materia, ¿no? perfecto, pues no, pues muchísimas gracias, Ana, por todos estos conocimientos y todos estos tips y tener una mayor claridad de lo que puede existir en el tema del pago del impuesto predial. No sé si nos quieres decir algo adicional. Pues básicamente que tratamos de dar una pincelada muy general de qué es el impuesto predial, que es importante contribuir con el gasto público del lugar en donde vivimos. Recuerden que, pues bueno, parte de- del progreso es tener una cultura tributaria en los ciudadanos. Obviamente, pues las autoridades las exhortamos también para que cumplan, ¿verdad? Y que nos incentiven a través de Claro ese que sí. cumplimiento, a pagar nuestros impuestos. Pero, pues, si tienen alguna duda, ¿no? Sobre cómo, más particularidad sobre algún caso, con muchísimo gusto me pueden contactar. Y Claro, también si tienen alguna duda sobre un tema de pensión de IMSS o ISSSTE que estén cercanos a, pueden contactar a mi amigo Orlando, que más adelante lo invitaré a que nos platique sobre este trabajo tan interesante que está realizando. muchas gracias, claro que Este, sí. ¿Y dónde te podemos contactar o encontrar o cuáles son tus Pues, redes? pues Cuéntanos yo un poquito. siempre les dejamos ahí las redes de Glitter and Law, que está en Instagram, en Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Me pueden escribir en los comentarios. Si quieren contactar también aquí al maestro Orlando, les vamos a dejar su página de su empresa, que es Borax Capital, para que lo puedan contactar y ahí ver algunos videos de lo que él hace. Les agradezco muchísimo que bueno, que nos vean, y bueno, estamos con muchos más temas interesantes. Espero que esto les funcione, les sirva, les oriente y cualquier duda, felicitación, contratación, nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Glitter and Law.